Tengo 35 años, soy hombre y estoy casado con mi amor de la secundaria, Caroline, de 32 años. Ella era más joven que yo y siempre estuvo interesada en mí. Después de un tiempo, también me enamoré de ella. Salimos juntos durante toda la universidad. Todos veían nuestra relación como algo milagroso. Nuestros amigos decían que nunca habían visto que las relaciones a larga distancia funcionaran, pero nosotros lo logramos. No fue fácil, pero ambos queríamos que nuestra relación funcionara. Estábamos tan enamorados el uno del otro que estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que funcionara. Después de establecer mi carrera y cuando ya casi había terminado la universidad, le propuse matrimonio. No tenía sentido esperar más, ya que ambos sabíamos que no podríamos vivir el uno sin el otro. Estábamos ansiosos por pasar el resto de nuestras vidas juntos. Sin embargo, las cosas cambiaron mucho. Aunque nuestra relación iba bien como la de una pareja casada normal, hubo una fase de luna de miel en la que no podíamos mantener las manos alejadas el uno del otro. Ambos nos convertimos en el centro de nuestro universo. Después de unos años de matrimonio, esa fase de luna de miel se desvaneció, pero seguimos siendo muy felices. Vivíamos nuestros días juntos, enamorados. Nos asegurábamos de organizar pequeñas sorpresas el uno para el otro para mantener viva la chispa romántica en nuestra relación. No era algo forzado, era natural y sin esfuerzo. Permíteme contarte un poco sobre el contexto de esta historia. Terminé mis estudios en negocios y educación y luego estaba listo para hacerme cargo del negocio de mi padre, ya que era su único hijo. Él no me impuso su negocio, siempre había tenido un gran interés en los negocios. Cuando era niño, había visitado emocionado la oficina de mi padre. Me encantaba verlo interactuar con la gente, trabajaba muy duro y lo observaba detenidamente. Desde pequeño supe que eso era lo que estaba destinado a hacer cuando creciera. Así que cuando terminé la universidad, estaba listo para dedicarme apasionadamente a los negocios. Estaba muy decidido y tuve que trabajar duro. Mi padre siempre estuvo a mi lado para corregir mis errores y ayudarme. Cometí errores al principio, pero son cruciales para el éxito y eventualmente comencé a manejar el negocio muy bien, recibiendo reconocimiento y elogios. Después de nuestro matrimonio, Caroline dejó de trabajar. Ella había trabajado en una empresa, pero renunció unos meses después del matrimonio. Yo no quería eso para ella, ya que soy una persona muy solidaria con las carreras profesionales. Quería que mi esposa hiciera lo que le gustara y destacara en ello. Siempre la apoyé y estuve allí para animarla. Sin embargo, Caroline no quería eso. Me dio la razón de que simplemente quería quedarse en casa y ser ama de casa. Le pregunté la razón de esa decisión, pero ella solo mencionó que necesitaba un descanso del trabajo y disfrutaba estar en casa cocinando y haciendo las cosas que amaba. Destaqué el hecho de que largas pausas como esas retrasan tu carrera y te resulta difícil cuando regresas, pero era lo que Caroline realmente quería. Por lo tanto, tuve que respetar la decisión de mi esposa y apoyarla en su elección. Yo ganaba una buena cantidad de dinero, así que no era como si ella estuviera contribuyendo económicamente al hogar. Todo lo que ganaba era suyo, como debería ser. Siempre creí que un hombre tiene que proveer para su familia y estaba feliz de hacerlo. Sin embargo, cuando ella tomó la decisión de renunciar a su trabajo, me mintió. Me dijo que solo se tomaría un descanso por un tiempo, pero la escuché hablando con su mamá por teléfono sin que supiera que yo me había despertado. Le dijo a su mamá que había renunciado a su trabajo para siempre y que no quería trabajar cuando tenía la opción de quedarse en casa y disfrutar de lo que su esposo ganaba para ella. Eso realmente me lastimó. No fue porque ella no quisiera trabajar, pero porque me había mentido sobre la razón de todo esto. Me preguntaba por qué se sentía incómoda compartiendo la verdad conmigo. Nunca la habría juzgado ni le habría pedido que no renunciara a su trabajo. La amaba y apoyaba y respetaba todas sus decisiones. Sin embargo, ella pensó que debía ocultármelo. Ese día, una parte de mí realmente se rompió un poco al darme cuenta de que mi esposa no confiaba completamente en mí o no se sentía lo suficientemente cómoda conmigo incluso después de todos estos años. No la confronté en absoluto, ya que no quería que sintiera que estaba escuchando su conversación con su madre. Simplemente pretendí que nada había sucedido y continuamos viviendo nuestras vidas. Después de eso, me volví muy consciente de mis acciones y mi comportamiento. Quería asegurarme de no dar la impresión de que ella no podía confiar en mí de alguna manera. Hice todo lo posible para brindarle un espacio seguro y cómodo a su alrededor. Fui bueno con ella. Como Caroline había renunciado a su trabajo, realmente se estaba destacando como ama de casa. Se mantenía ocupada en casa, preparaba cenas agradables para ambos. Me encantaba su cocina y repostería. Me encantaba como siempre estaba probando platos nuevos y diferentes tipos de pasteles, y realmente lo hacía bien. También estaba muy interesada en la decoración del hogar y los ajustes. Siempre mantenía todos nuestros muebles a la moda y hacía nuevos ajustes. Sin duda, era excepcional en eso. Conozco a personas cuyas esposas se quedan en casa, pero ni cocinan tan bien ni mantienen la casa en buenas condiciones. Caroline tenía buen gusto, era buena con los colores y los ajustes. Parecía muy feliz y en paz de esa manera, así que yo estaba feliz por ella. Me alegraba que no se estresara por asuntos relacionados con el trabajo y que estuviera viviendo su vida como quería. Sin embargo, en algún lugar de mi cabeza, todavía me preguntaba por qué me había mentido. Debería tomar esto como una señal de alerta ahora. Actualización número 1, gracias por sus comentarios. Sí, seguí esforzándome al máximo para ser bueno con ella. Unos meses después, surgió un pequeño conflicto entre nosotros cuando comenzamos a hablar de empezar una familia y tener hijos.
Habían pasado 3 años desde nuestro matrimonio y todo iba muy bien. Sentía que echaba de menos la presencia de mis hijos, así que decidí hablar de esto con Caroline. Su reacción no fue en absoluto lo que esperaba. Se enfureció como si le estuviera exigiendo algo sin considerar lo que ella pensaba al respecto. Mantuve la calma y le hice ver que no se lo estaba exigiendo. Por supuesto, solo quería hablarlo con ella, ya que era algo que yo quería y en lo que había estado pensando. Se enojó mucho conmigo, gritó y entró en la habitación cerrando la puerta de un portazo. Me quedé completamente sorprendido por la reacción. Era simplemente tan anormal. Obviamente, nunca iba a obligarla a hacer algo que no quisiera. Era su cuerpo y dependía de ella si lo quería o no, y nunca la forzaría a algo así. Simplemente me pareció extraño que no estuviera siendo razonable al respecto. Qué tan difícil era hablar al respecto y tener una conversación adecuada en lugar de salir disparada y cerrar puertas de esa manera. También me enojé. Después de eso, no sabía que nuestra relación se había convertido en el tipo en el que no podíamos comunicarnos sin que ella se enojara conmigo. Decidí que esta vez no le hablaría ni le pediría disculpas hasta que se diera cuenta de su error. Esperaba que viniera a mí después de calmarse, pero eso no sucedió. Me quedé dormido en la sala de estar esperando a que saliera de la habitación y habláramos, pero eso tampoco sucedió. Me desperté por la mañana y la vi en la cocina preparando el desayuno para nosotros. Entré a la cocina y me quedé parado durante unos minutos esperando a que hablara, pero eso no sucedió, actuó como si ni siquiera estuviera presente. Quería hablar con ella, pero eso me enfureció aún más, así que también dejé de hablarle. Pensé que si no le importaba, ¿por qué debería preocuparme yo? Fui a mi oficina y trabajé como de costumbre. Esperaba que Caroline me enviara un mensaje, pero no lo hizo, y me sentí decepcionado. Regresé a casa por la tarde, como de costumbre, y descubrí que Caroline no estaba en casa. Fue extraño, ya que nunca salía a esa hora del día ni sin decirme nada al respecto. Me pareció extraño, pero fui a la cocina con la esperanza de encontrar una nota, pero no había nada. Volví a revisar mi teléfono en busca de mensajes de texto o mensajes de voz, pero no había nada. La llamé, pero no contestó. También me di cuenta de que no había preparado nada para el almuerzo o la cena, algo que rara vez ocurría. Esperé a que regresara a casa y, mientras tanto, preparé la cena para nosotros. En ese momento, ya no estaba realmente enojado con ella, y pensé que me disculparía y le explicaría lo que quería decir ayer. Preparé pasta para nosotros, ya que a Caroline le encantaba. Después de hacer la pasta, volví a revisar mi teléfono para ver si había alguna actualización, pero ella todavía no había devuelto ninguna de mis llamadas o mensajes. Empecé a preocuparme, ya que no era normal, y temía que estuviera en algún tipo de problema. Llamé a algunos de sus amigos, pero no estaba con ninguno de ellos. Empecé a preocuparme mucho y todo tipo de escenarios extraños comenzaron a rondar mi cabeza. Tenía mucho miedo. Seguí llamándola, pero no respondía. Estaba a punto de salir de casa para ir a la policía o algo así, cuando Caroline apareció en la puerta. Casi lloré de alegría, la abracé y luego le regañé por donde había estado. Actuó muy casualmente, como si yo estuviera exagerando. Nos sentamos y cenamos, sonrió al darse cuenta de que había hecho pasta para nosotros. Se disculpó por su comportamiento y yo también le aclaré que solo intentaba hablar con ella. Obviamente, no la estaba obligando a tener un bebé. Nunca haría eso hasta que ambos estuviéramos listos para ser padres. Nos reconciliamos y luego le dije que había estado preocupado por donde había estado cuando no volvió a casa durante tanto tiempo. Caroline dijo que había ido a visitar a su amiga Sara, ya que Sara la había invitado. No me lo dijo porque estaba enojada conmigo. No pudo contestar mis llamadas porque estaba en silencio. Después de eso, hablamos un poco más y luego me fui a dormir. Caroline se quedó dormida casi inmediatamente, pero yo no pude. Los acontecimientos del día seguían revoloteando en mi cabeza. No podía entender cuál era ese sentimiento incómodo, pero no me sentía bien. Algo estaba totalmente mal. Sentía que Caroline se estaba convirtiendo en una extraña. Hizo cosas que estaban completamente fuera de mi comprensión. No era como solía comportarse conmigo. La forma en que actuó tan casualmente al estar ausente y al no informarme me pareció muy equivocada. No era la persona con la que me casé, que era tan considerada y amorosa, y nunca intentaba poner a nadie bajo estrés o tensión innecesarios. Además, siempre había sido muy comunicativa conmigo. Nunca ocultamos cosas el uno al otro. Éramos muy expresivos sobre cómo nos sentíamos y siempre nos respetábamos mutuamente. Esa era la clave para seguir enamorados el uno del otro durante tanto tiempo, a través de tantas fases diferentes de la vida. Y ahora sentía que todo eso estaba desapareciendo. Caroline se estaba alejando de la comunicación y de respetar mis sentimientos. Me hizo preguntarme si nuestra relación se estaba desmoronando. Actualización número 2, siento la demora. Sé que casi tomé un año para actualizar, pero créanme, realmente me vi envuelto en un lío, me tomó todo este tiempo aclarar. Aquí está lo que sucedió a continuación. 2 días después, estaba en la tienda comprando algunas cosas. Estaba yendo a casa y me detuve para comprar el chocolate favorito de Caroline. Era algo que estaba intentando hacer para rejuvenar nuestro amor. Estaba en la caja cuando me encontré con Sara. Ella me saludó y preguntó cómo estaba Caroline. Le dije que ya lo sabría si lo hubiera visto el día anterior. Sara parecía confundida y dijo que no había visto a Caroline desde el mes pasado, lo que me desconcertó aún más. Dije que debía haberla confundido. Mientras conducía a casa, sabía que probablemente estaba viendo el final de mi matrimonio.
No podía tolerar mentiras de Caroline. ¿Dónde estaba ella y por qué diablos me había mentido? Llegué a casa y le di los chocolates que le había comprado. Ella estaba emocionada, tuvimos la conversación habitual y nos reímos. Yo estaba fingiendo todo. Mi mente estaba obsesionada con quién había estado Caroline el día anterior. Mientras Caroline se quedaba dormida esa noche, me escapé, simplemente no podía detenerme. Tomé su teléfono y lo abrí. Revisé sus llamadas y mensajes. Me sorprendí al ver que había llamado a mi mejor amigo, Simon, de 35 años, con mucha frecuencia y casi todos los días. Era muy sospechoso y anormal. Simon era mi amigo de la infancia, hijo del mejor amigo de mi padre. Simon y yo crecimos juntos, pasamos por todas las etapas de la vida juntos, fuimos a la escuela y a la universidad juntos, y asumimos el negocio de nuestros padres al mismo tiempo. Sin embargo, Simon no era tan trabajador como yo. Le interesaba más ir de fiesta que hacer cualquier otra cosa, y nunca mostró interés real en los negocios. De hecho, su padre lo obligó a hacerse cargo, no le dio otra opción. Simon era buen amigo de Caroline, por supuesto, ya que había estado conmigo durante tanto tiempo. Me gustaba que se llevaran bien cuando empezamos a salir, porque había visto a personas con dificultades cuando sus amigos y sus parejas no se llevaban bien. Siempre quise que mi pareja llevara bien con mi mejor amigo, y estaba muy feliz cuando eso sucedió. Durante la secundaria y la universidad, salíamos juntos y disfrutábamos mucho. Me alegraba tener a las dos personas más cercanas a mi corazón en todos los pasos de mi vida, mi amor y mi mejor amigo. Al día siguiente, fui a ver a Simon. Solo estaba curioso. Obviamente no iba a preguntarle sobre esas llamadas, pero quería ver si descubría algo al reunirme con él. Fui a su oficina y, como de costumbre, no estaba. Estaba llevando su negocio de manera muy deficiente debido a su enorme descuido y comportamiento poco profesional. Lo llamé y me pidió que esperara unos minutos, ya que casi estaba allí. Me recibió de la misma manera alegre de siempre. Me preguntó si quería comer o beber algo, y le pedí café. Hablamos de muchas cosas, y cuando estaba a punto de irme, me preguntó por Caroline y cómo estaba. Comentó que no había hablado con ella en mucho tiempo y que debería invitarnos a cenar. Sonreí y le dije que nos encantaría, como una reunión. Cuando salí de su oficina, supe que Caroline me estaba engañando con este tipo. Ni siquiera necesitaba pruebas porque ya lo sabía. Era algo que podía ver en sus ojos feos. Estaba claro, pero por supuesto, necesitaba pruebas para abordarlo de la manera correcta. Cuando llegué a casa, pasé el resto del día con Caroline. Cuando ella fue a ducharse, tomé su teléfono e instalé un rastreador en él. Esa aplicación me permitía acceder a su teléfono y ver todos sus mensajes y llamadas, y todas las actividades en su teléfono. Estaba listo para obtener alguna evidencia sucia y me divorcié de ella la mañana siguiente. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado y discutir el asunto en detalle. Le dije que no quería compartir nada con ella después del divorcio, que no merecía ni un solo centavo. El abogado dijo que si las pruebas eran lo suficientemente sólidas, era posible que no obtuviera nada del divorcio. Me aseguraría de que eso sucediera. Mantuve un control sobre el teléfono de Caroline y sí, obtuve la prueba casi de inmediato. Hubo un intercambio de mensajes entre Caroline y Simon, su conversación fue repugnante, me enfermó hasta lo más profundo. Caroline decía que presentaría la demanda de divorcio en unas semanas y que lo que obtuviera del divorcio lo compartiría con Simon y que se casarían pronto. Aparentemente, ella estaba realmente enamorada de Simon, y eso fue más doloroso para mí. Tomé capturas de pantalla y me sentí aliviado de haber obtenido la evidencia tan necesaria para solidificar mi caso. Luego se las envié a mi abogado, y él dijo que las cosas se veían realmente bien para mí. Inmediatamente presentó la demanda de divorcio y presentó una demanda contra Caroline. Ese día no fui a casa, había decidido que solo la vería en el tribunal. No iba a hablar con ella ni permitirle que me dijera una sola palabra. No podía tolerar su existencia inmunda a mi alrededor. Alquilé un apartamento, sabía que me tomaría un tiempo antes de que el caso terminara y no podía estar cerca de ella. Se le envió la notificación de divorcio y estoy seguro de que realmente se sorprendió. Me envió miles de mensajes preguntando qué estaba pasando y dónde estaba, pero no iba a contestar. Iba a arruinarla de muchas maneras. El proceso judicial comenzó y tuve que acudir al tribunal al respecto. Todo estaba a mi favor, ya que tenía pruebas para todo. Los procedimientos continuaron durante unos meses, pero terminaron a mi favor. Durante esos meses, intentó reconciliarse o disculparse, pero fingí que no existía y ni siquiera me permití sentir el dolor por el que estaba pasando. Caroline prácticamente no obtuvo nada del divorcio porque sus intenciones estaban claras como el agua para todos. Había estado conmigo por mi dinero y me había estado engañando con mi mejor amigo. Mi mejor amigo también estaba detrás de mi dinero y mi éxito, y quería conseguirlo a través de mi esposa. Nunca volví a hablar con Simon, y él tampoco se acercó a mí. Debía haber sabido que le habría dado un puñetazo en la cara si alguna vez volvía a hablarme. Simon no se casó con Caroline como se esperaba, solo quería sacar dinero de ella, pero eso nunca sucedió. Cuando el padre de Simon se enteró de su verdadera naturaleza a través de mi padre, lo despreció. Ya estaba muy avergonzado de su hijo perdedor, que estaba arruinando el negocio de su padre todos los días, mientras que yo había logrado llevar el negocio de mi padre al siguiente nivel. El trauma de ser traicionado por tu esposa y tu mejor amigo no es fácil. Había perdido a dos de las personas más cercanas a mí que habían estado conmigo durante tanto tiempo. La vida comenzó a parecer muy difícil y fea y estaba deprimido.
Afortunadamente, mis padres estuvieron allí para mí en todo esto. Me apoyaron en todo momento. Mi madre me convenció de tomar terapia y enfrentar las cosas de la manera correcta. Nunca quise tomar terapia, pero lo hice y me alegré de que mi madre me hubiera obligado a dar este paso. Me permitió sanar y manejar mi dolor de una mejor manera. No tuve que quedarme en el abismo de la desesperación y la depresión. Unos meses más tarde, me encontré con Simon y estaba muy deprimido en esos días. No pude contenerme y me desahogué con él. Casi lo golpeo, pero la gente en la oficina me detuvo. Más tarde me enteré de que el negocio de Simon iba a quebrar. Había perdido mucho y había pasado por muchos problemas solo por su descuido e incapacidad. Me lancé de lleno al negocio una vez más, ya que me hizo olvidar todo lo que había salido mal en mi vida. Me fui mejorando, ya que el tiempo te hace olvidar muchas cosas. Había superado el dolor extremo que se me había infligido. Estoy orgulloso de quién soy y de dónde estoy hoy, a pesar de haber pasado por tanto en la vida. El hecho de que pueda escribir sobre mi dolor con tanta facilidad indica que he seguido adelante. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.